Aquí habíamos quedado el día de ayer. Ángel, ¿nos puedes ayudar un poco en la estadificación en etapa cero? Está bien, perfecto, no hay ningún problema. Quiero que me ayudes con la lectura de la diapositiva. A ver, lee. Ya. En realidad es muy importante la estadificación para verla. Si se quiere unir, María, me avisan, por favor, ustedes logran verlo, ¿no? No sé qué pasa, pero me preocupa que no esté en la clase. Ya. Entonces, es muy importante, les decía, la estadificación del cáncer cervicuterino, porque tiene mucho que ver en el pronóstico y también pues en la conducta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar hablando de esto que les decía, que el tiempo es muy importante en realidad. No es lo mismo pesquisar una paciente en etapa cero o en un carcinoma in situ, en realidad que en una etapa 3 o en una etapa 4, ¿no es cierto? Entonces, en la etapa cero, estos se catalogan como los carcinomas in situ, ¿de acuerdo? Y estos en realidad no deberían incluirse pues en la estadística, digamos, de los cánceres invasores. Es muy importante ver que en esta etapa, este periodo es asintomático. Entonces, probablemente a esto también se deba lo que hablábamos ayer o anteayer, porque la incidencia, digamos, ¿no es cierto? Porque en las primeras etapas, en realidad, el cáncer cervicuterino es asintomático. Fíjense este diagrama que se los puse, ¿no? El primer año, digamos, ya cuando hay la persistencia o la presencia del BPH. Entonces, en realidad hasta los 5 años no hay mayor problema, pero ya cuando hay una infección persistente y sobre todo de estas cepas oncogénicas, entonces al transcurrir el tiempo va tomando mayores estructuras, ¿no? Ya cuando llegamos a una neoplasia donde se ha tomado los 2/3 superiores de la vagina, entonces aquí ya evidentemente no va a desaparecer estas lesiones, ¿no es cierto? Directamente va a avanzar a lo que es un cáncer cervicuterino. Entonces es muy importante la estadificación en realidad de las pacientes. Entonces vamos viendo que la etapa 0 se estadifica por la FIGO como un carcinoma in situ, ¿de acuerdo? O sea, como un carcinoma preinvasor, digamos. Luego ya viene, pues, el carcinoma invasor en sus diferentes estadios. No se une, no sé, tal vez no podía. Quería ver pues si mi estudiante no se unía. Bueno, ya ni modo. Bueno, entonces, después de este carcinoma preinvasor ya encontramos los cánceres invasores. En el estadio 1, Yasmín, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Claro que sí, doctora. En estadio 1 se limita estrictamente el cuello uterino, no se debe tomar en cuenta la extensión al cuerpo uterino. El diagnóstico de los estadios 1A1 y 1A2 debe hacerse a partir de los exámenes microscópicos de un tejido extirpado, preferentemente un cono, que rodee la lesión entera.
Perfecto. Entonces, en este estadio, muchas veces nosotros cuando revisamos a las pacientes, digamos, ¿en qué estadio está? Clínicamente podemos tener una idea, pero no podemos decir, digamos, es un estadio 1 a 1 o 1 a 2, porque en realidad, como acaba de decir Yasmín, o sea, estos diagnósticos son más bien microscópicos, porque tienen que ver con la extensión de la lesión y la profundidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, a ver, a ver. A ver, no, perfecto, si yo estoy cada rato viéndola, no veo que intente entrar. A ver, voy a ver qué es lo que pasa, porque me preocupa, digamos. ¿Se habrá unido por el enlace que les he mandado? Porque no la encuentro aquí que quiera unirse a la reunión. Aquí está, es que esto, ya, ahora sí. Perfecto. María. Ya. María. Ahora sí. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Mil disculpas, no estaba conectada. No te preocupes, más bien yo preocupada no estaba concentrando. Bueno, ahora sí, vamos a hacer como una retroalimentación. Solamente hemos visto unas 2 diapositivas, casi nada. Vamos a empezar nuevamente. Entonces, María, íbamos diciendo lo siguiente, que es muy importante entonces estadificar el cáncer porque nos lleva a tomar esto una conducta, ¿de acuerdo? Entonces el cáncer cervicuterino podemos dividirlo en 2 etapas, como un cáncer preinvasor y un cáncer invasor en realidad. Y los preinvasores no deberían en realidad tomarse en cuenta en la estadística de lo que es el cáncer en sí, ¿de acuerdo? El cáncer preinvasor, el único que encontramos como cáncer preinvasor, digamos, es en la etapa 0, que es el carcinoma in situ, ¿de acuerdo? Y pasa mucho tiempo en realidad de que estos cánceres se hagan sintomáticos. Hemos dicho que aproximadamente entre 5, 8, 10 años en realidad. Entonces, es probablemente por esto que nuestras pacientes también, al no tener sintomatología, digamos, en etapas tempranas, pues no se realiza la pesquisa correspondiente, ¿no? Entonces, el preinvasor solamente en la etapa 0 encontramos el carcinoma in situ, ¿de acuerdo? Ya luego entramos a la estadificación del cáncer invasor. Y en el estadio 1 encontramos el estadio 1 a 1, 1 a 2, digamos que estos se van a determinar a través de los exámenes histopatológicos. Para esto es importante en realidad hacer la toma, las biopsias, o mejor si hacemos los conos, porque esto va a tomar mucho tejido circundante, digamos, y entonces no vamos a tener lugar a errores. Entonces, en el estadio 1, este cáncer está circunscrito, digamos, o estrictamente a lo que es el cuello uterino, y tiene que ver mucho, digamos, con la profundidad y la extensión del cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, en el estadio 1 a 1, fíjense ustedes aquí, la invasión medida en el estroma no va a superar, digamos, estos 3 milímetros de profundidad. Imagínense, hablamos de milímetros, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la longitud del cuello? Hemos dicho 3 centímetros, 2.5, 7, 3 centímetros en las nulíparas, ¿no? Entonces, en el estadio 1 a 1, la profundidad no va a superar los 3 milímetros, ¿no? Menos de 3 milímetros. Y en la extensión, digamos, no va más de 7 milímetros de diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, eso se cataloga, se conceptualiza, digamos, dentro del estadio 1 a 1. No más de 3 milímetros de profundidad y no más de 7 milímetros de diámetro. En el estadio 1 a 2, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya podemos tener en una profundidad de 3 hasta 5 milímetros en realidad,
pero todavía el diámetro no va a superar los 7 milímetros. ¿Ya? No hay, entonces, son márgenes bien pequeños, en realidad, si ustedes se fijan, de un estadio 1 a 1 a 1 a 2, ¿no? Y entonces es por eso que se sugiere, digamos, tomar estos conos, estos rodetes, digamos, para los exámenes microscópicos, porque es una delgada línea, en realidad, que separa el estadio 1 a 1 del 1 a 2. Ahora, en el estadio 1B, que todavía estamos dentro del estadio 1, tenemos o encontramos que estas lesiones también están limitadas, digamos, al cervix, ¿no? Estas lesiones, pero ya son lesiones preclínicas mayores, digamos, que en el estadio 1A. Es decir, nosotros vamos a visualizar más bien macroscópicamente, ya no tan microscópicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, en el estadio 1 a 1 es más bien microscópico porque todavía no hay incluso clínicamente no lo podemos identificar. Entonces, que uno le diga, no, es un estadio a 1 por clínica, eso es irreal, no hay criterio en eso, ¿no? Entonces, en el estadio 1B ya sí puede haber una lesión macroscópica visible y ahí puede haber una invasión superficial de lo que es el cáncer. Y tenemos entonces en el estadio 1B1, las lesiones clínicas de un tamaño, pero máximo de 4 centímetros. Y en el B2, entonces, sería superior a los 4 centímetros. Y eso, digamos, entonces sería dentro del estadiaje, la subdivisión del estadio 1A. ¿Quién me puede ayudar con la lectura del estadio 2? María. Ya, en el estadio 2, el carcinoma del estadio 2 se extiende más allá del cérvix, pero sin alcanzar las paredes pelvianas, afectando a la vagina, pero no más allá de los 2/3 superiores. Entonces, es muy importante, si hemos pasado del estadio 1B2, ¿no? Ya entramos al estadio 2. Entonces, hemos dicho que el estadio 1 está circunscrito al cérvix. En el estadio 2 ya va más allá del cérvix, pero todavía las paredes pelvianas no se afectan. No se olviden aquí en la figura y al hacer la clase de citología cérvico-vaginal, a veces les he mostrado demasiadas diapositivas, pero quería meterles esto, digamos, para la estadificación, que lo tengan en la cabecita, ¿no es cierto? Entonces, en el estadio 2 ya va a haber una afectación de la vagina y no debería ir más allá, digamos, de los 2/3 superiores. Entonces, en el estadio 2A no hay afectación parametrial, ¿de acuerdo? La invasión va a afectar a los 2/3 superiores de la vagina. Si tomamos en cuenta que aquí tenemos el cuello cervical, aquí tenemos los fondos de saco y todo esto, entonces, y dividimos esta parte en 3, la parte de la vagina, solamente en la parte superior, y no debería ir más allá de los 2/3 superiores de la vagina en la etapa 2A. En el estadio 2B, ya encontramos una afectación parametrial evidente, es decir, ese tumor, esas células clínicas, esas lesiones que ya se pueden evidenciar clínicamente, ya toma, digamos, lo que son los parámetros, pero todavía no se ven afectadas las paredes pelvianas, ¿de acuerdo? Entonces, en el estadio 1 toman el 1 a 1, el 1 a 2, el 1B, B1, B2, ¿no es cierto? Ya en el B ya hemos dicho que se evidencia una lesión macroscópica clínicamente. Y obviamente en el estadio 2 también. Y aquí ya tomamos en cuenta ya no tanto la dimensión, sino más bien la afectación parametrial. Estadio 2, afectación parametrial. Eso es lo que tienen que pensar, ¿de acuerdo? Si hay afectación o no hay afectación. Si no hay afectación, 2A. Si hay afectación, 2B. ¿De acuerdo? Luego entramos al estadio 3.
Quería hacer esta clase solamente de estadificación, digamos, un poquito de conductas y formas de diagnóstico, porque es un poco, pues así, pesada, ¿no? Vamos, ¿quién me va a colaborar? Yasmín, vamos. La estadificación, estadio 3, el carcinoma del estadio 3 se extiende hasta la pared pelviana. En el examen rectal, todas las zonas están invadidas por el cáncer entre el tumor y la pared pelviana. El tumor afecta el tercio inferior de la vagina. Todos los cánceres con una hidronefrosis o una disfunción renal son cánceres estadio 3. Ya. Ahora, vayan viendo, ¿no es cierto? En el estadio 2 hemos dicho que puede haber afectación parametrial en el 2B o no puede haber en el 2A. Entonces, en el 3 ya va extendiéndose, digamos, y va afectando otras zonas. Y esta ya se extiende hacia la pared pelviana. Entonces, importante, cuando yo ya veo una lesión, digamos, macroscópica en una paciente, nunca se olviden de hacer el tacto rectal. Muchas veces pasamos por alto, pero si yo estoy pensando que esa paciente está en un estadio avanzado, que ya va más allá del 2B, sí o sí, y además por norma debería hacerse, así sea un in situ, digamos, yo tengo, bueno, un in situ tanto no se hace, ¿no? Pero ya un estadio 2A, 2B ya debería hacerse un tacto rectal, que esto complemente en realidad al examen, ¿de acuerdo? Entonces les decía que en el estadio 2 no supera, digamos, más de los 2/3 superiores, hemos dicho, ¿se acuerdan? Entonces, en el estadio 3 ya como que va bajando un poquito más, ya toma hasta el tercio inferior de la vagina. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en realidad estos cánceres en estadio 3, en estadio 4, incluso son como pelvis congeladas que no te permiten ni siquiera hacer un tacto vaginal, porque en realidad esa proliferación celular, ese tumor, ha tapado totalmente, digamos, lo que es el canal vaginal. ¿De acuerdo? Entonces, en el estadio 3 ya toma afecta ya en realidad el tercio inferior de la vagina. E incluso podemos encontrar pues lo que es la hidronefrosis. Normalmente en estas pacientes ya se solicitan TAC pélvicas, ¿no? Y si la TAC pélvica ya te reporta una hidronefrosis, ¿qué te está queriendo decir eso? Que ya hay compromiso, digamos, y está en una etapa 3 esa paciente. Y también el estadio 3, entonces se divide en lo que es el 3A y el 3B, ¿de acuerdo? Entonces, en el 3A no hay una extensión hacia la pared pelviana, pero la afectación sí, o sea, ya está dada del tercio inferior de la vagina. Fíjense aquí la diapositiva, ¿no? El diagrama, entonces ya está afectado el tercio inferior. En el 3B, ¿no? Ya hay extensión a la pared, fíjense, a la pared pelviana, ya aquí hay hidronefrosis y disfunción renal. Entonces, el estadio 3 en realidad como abarca estas dos, ¿no es cierto? Puede haber entonces afectación o disfunción renal, dependiendo si es el 3A, que va a tomar el tercio inferior de la vagina, y si es el 3B, ya va a presentar una hidronefrosis. Entonces, nuevamente, por clínica, por tacto vaginal y demás, o sea, nos da una idea, digamos, que yo pueda decir esta paciente está en un estadio 2, en un estadio 3, pero de que allá yo diga está en un 3B sin hacer un examen complementario, un TAC de pelvis, digamos, ya es más por experiencia que pues, en realidad porque es así, ¿no es cierto? Entonces, en el 3B ya va a haber hidronefrosis. En el estadio 4, entonces este se va a extender más allá de la pelvis verdadera, ¿de acuerdo? A esta, en el estadio 4, entonces ya se van a ver afectados en realidad, pues la vejiga, el recto, ¿no? En el 4A,
Entonces, este tumor ya va a ir a estos órganos pelvianos cercanos. Y en el 4B incluso va a ir a otros órganos, ¿no? Se va a diseminar, vamos a tener pues la diseminación a distancia, a estos órganos distantes, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante ver en esta etapa, ¿no? Como les decía, nosotros solicitamos la cistoscopía, la rectoscopía, clínicamente realizamos el tacto vaginal, todo esto para estadificar el cáncer cervicuterino. Y entonces este diagrama, esta diapositiva, pues presentada por la FIGO, es muy demostrativa, ¿no es cierto?, para valorar todo esto que les he separado, digamos, en el estadiaje, ¿de acuerdo? Entonces, vean que en el 4B ya no hay mucho que hacer por la paciente, en realidad es más ya como paliativo. Entonces, es muy importante, jóvenes, nuevamente les recalco, el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora hay una correspondencia que se hace, digamos, entre las clasificaciones, entre el estadiaje que ha realizado la FIGO con el TNM que nosotros conocemos muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, donde TNM es la abreviatura que viene en realidad del inglés, ¿no? De tumor, ganglio y metástasis, ¿no es cierto? Entonces es muy importante ver qué tamaño tiene el tumor primario, dónde está ubicado, ¿no? Para eso también nos sirve el estadiaje, para esa correspondencia. El tumor se ha diseminado hacia los ganglios linfáticos, ¿no? O el cáncer más bien ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Obviamente, cuando ya tenemos metástasis, obviamente ya tenemos ahora que pensar en el estadiaje, ¿no es cierto? Y empezamos ya desde el 3B, que ya se ha diseminado a la pared pelviana, a los ganglios linfáticos, digamos, pero todavía no lo encontramos en otra parte del cuerpo. Entonces puede ser un T1, T2, T3, digamos, N1, M0, eso para hacer la clasificación del TNM, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esto. También nosotros podemos, digamos, en el estadiaje, en la correspondencia, en los ganglios linfáticos, poner NX, digamos, N0 o N1. Cuando, dependiendo de cada uno de ellos, digamos, ¿no? NX no pueden valorarse los ganglios, ¿no? En el N0, entonces, sin metástasis a ganglios linfáticos regionales, que esto generalmente ya cuando las pacientes son sometidas, digamos, a histerectomía, radicales, y ya entonces en esto se toma, digamos, estos ganglios, se va buscando para ver si ha habido metástasis, ¿no es cierto? Un compromiso ganglionar, y el N1, pues ya los ganglios, digamos, esas muestras que nosotros enviamos, y hay metástasis, no los reportan como positivos, ¿no es cierto? Lo mismo va en la metástasis a distancia, digamos, el MX que no puede valorarse, el M0 a distancia y el M1, sin metástasis a distancia y el 1 con metástasis a distancia. Entonces, y aquí el T, digamos, ¿no? Que corresponde al tumor, ¿no? El tumor primario en TX no puede valorarse. Así es como si ustedes encuentran, digamos, una correspondencia de TNM, entonces si encuentran TX, tienen que ya saber que ese tumor no ha podido ser valorado. T0 sin evidencia del tumor primario, digamos, y que corresponde el TIS al carcinoma in situ. Si ustedes se fijan, entonces en realidad aquí no hay todavía una valoración clínica, como les dije, ¿no? En el carcinoma in situ, en el estadio 1A1, 1A2, digamos, ¿no? Y en el T1, pues sí que hay un carcinoma del cuello uterino que puede estar limitado al útero. Entonces, correspondería a un in situ, como acabamos de ver, ¿no es cierto? Ahora, es así en realidad como nosotros clínicamente podemos valorar, digamos, el cuello uterino.
Entonces es muy importante realizar esa pesquisa, ¿de acuerdo? Porque ya en realidad poco podemos hacer por la paciente en etapas avanzadas, ¿no? Y esto es como normalmente deberíamos ver un cuello así, epitelizado, digamos, sin deslustres, sano, ¿no? Ahora, si nosotros empezamos a ver, digamos, lesiones de bajo grado, ya vamos viendo ciertas irregularidades, incluso cuellos que van sangrando con mucha facilidad. Y finalmente, pues ya en etapa de cáncer, pues ya hay que estadificar a la paciente, ¿no es cierto? Entonces, esto ya hemos hablado del estudio de la citología cérvico-vaginal. Creo que ya en extenso ya estamos perfectamente capacitados. También a criterio del médico que está valorando a la paciente, ¿no? Puede realizarle la colposcopía o se puede hacer la prueba de Schiller, la biopsia, que es lo más indicado, digamos. Muchas veces uno no encuentra una correspondencia clínico-citológica, digamos. Es decir, ¿a qué me refiero? Que yo tengo un reporte de un Papá Nicolau clase 2, digamos, ¿no? Sin embargo, yo estoy viendo ya una lesión macroscópica en cervix. Entonces, ¿qué hago? Yo no puedo decir y conformarme y decir, sí, el Papá Nicolau no se equivoca, está perfecto y todo va bien. Entonces, si yo no encuentro una correlación clínica citológica, lo mejor para mi paciente será proponerle una biopsia, ¿no? El examen histopatológico, que al final es lo que me va a dar la última palabra en el diagnóstico, ¿no? Y el examen clínico, como ya hemos visto, los antecedentes y todo eso. Entonces, cuando hacemos una colposcopía, por ejemplo, que fue ideada por Hinselmann ya en 1925, pues que se trata de ver, digamos, de una forma más cercana lo que es cualquier irregularidad. Entonces, proporciona una visión aumentada, correcta, digamos, de estos, y también, que no es el objetivo de la clase, pero se hacen, digamos, los reportes de acuerdo a los cuadrantes, y se observa anormalidades en la zona de transformación, las lesiones se van marcando con lapicero rojo y todo eso, ¿ya? Pero la colposcopía es un método diagnóstico, de ayuda diagnóstica, también muy importante. La prueba de Schiller también es otra. Entonces, este también es un método simple, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues nosotros debemos limpiar de toda la mucosidad que pudiera haber en el cervix, y luego impregnamos con Lugol, ¿no? Ponemos como en spray. Entonces, este tiene un principio, ¿no? La reacción del yodo con el glucógeno. Entonces, este es el glucógeno que contienen las células normales del epitelio cérvico o vaginal, digamos, que si es normal, entonces se van a marcar más bien como una coloración oscura homogénea. Pero si es anormal, entonces vamos a ver así como esta figura, como la C, digamos, como un deslustre, como si ustedes le sacaran la pintura a una pared, ¿no es cierto? Y vieran más bien el yeso que está por debajo. Entonces esa no es una visión normal, ¿no? Lo normal es que debería verse que todo el epitelio sano debería tomar una coloración oscura por la presencia entonces del glucógeno, la reacción que tiene el yodo con el glucógeno, ¿de acuerdo? Bueno, la biopsia, que también es un método diagnóstico en realidad muy importante. Para mí, yo pienso que el más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que te va a dar finalmente el diagnóstico de certeza. Pero hay que tener cuidado, que tú no puedes tampoco, digamos, ir... se tiene que tomar en realidad la parte de la lesión, de la parte más sospechosa, digamos, ¿no? Y hay que tener cuidado. Muchas veces uno ya, pues, con la biopsia finalmente, si te dice que no hay cáncer, digamos, ya no puedes hacer nada. O sea,
aunque clínicamente tú estés viendo que hubiera una lesión mayor, pero hay que tener mucho cuidado de dónde se toma la biopsia, ¿no? Entonces, hablábamos la anterior semana de estos sangrados uterinos anormales, por ejemplo, ¿no? Estos sangrados poscoitales. Es muy importante cuando la paciente acude al consultorio y dice sangrado después de tener relaciones sexuales, esto no es normal. Entonces tendrán que examinar a la paciente de forma exhaustiva. Estos sangrados intermenstruales que muchas veces pueden ser por desajustes hormonales, estos spottings que lo tomamos, digamos, si son hechos aislados como normales, también tendríamos que descartar estos procesos neoplásicos, ¿no es cierto? Como que ya habíamos hablado también la anterior semana en esto. El sangrado posmenopáusico, si yo voy a descartar, digamos, una lesión a nivel cérvico-uterino, entonces también en esta paciente posmenopáusica que haya sangrado, tendré que descartar un cáncer endometrial, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, es muy importante. También muchas veces las pacientes acuden por dolor pélvico, descargas vaginales, es decir, pacientes que continuamente están con secreciones vaginales, que puede ser origen también de los ectropion, que estén tomando anticonceptivos de larga data, digamos, ¿no? Pero entonces tendremos que hacer una colposcopía, su citología, todo lo que mande, digamos, en la conducta. ¿De acuerdo? ¿Quién no ha participado? ¿Quién me ayuda un poco en la lectura del tratamiento? Yasmín. No se peleó, no se peleó por participar. A ver, tratamiento. Los tratamientos para el cáncer cérvico-uterino dependen de la etapa en que se encuentra la enfermedad, del tamaño del tumor y de la edad de la paciente, su estado de salud general y su deseo de tener hijos. El tratamiento del cáncer del cuello uterino puede ser postergado durante el embarazo dependiendo de la etapa en que se encuentre el cáncer y el progreso del embarazo. Perfecto. De esto, por ejemplo, hablábamos anteayer. Creo que Ángel preguntó y le dije que sí, que me gustaba la pregunta, ¿no? Porque en realidad esta es así como se presentan las pacientes, ¿no? A veces embarazadas y con un diagnóstico de cáncer y señora, porque no se cuidó, no le dijeron, sí, me dijeron, pero me descuidé. Esas son nuestras pacientes, ¿no? Entonces es muy importante, les decía, la estadificación, el diagnóstico precoz para ver qué vamos a hacer, qué conducta. Yo, por ejemplo, si tengo una paciente, digamos, con un carcinoma in situ que todavía no ha tenido hijos, que es una mujer joven, no, obviamente no le voy a proponer pues una histerectomía, ¿no es cierto? Entonces tendré que proponerle una crioterapia, tendré, bueno, con todo lo que conlleva un cono, digamos, que dificultaría un embarazo posterior, porque en realidad no puedes hacerle esto. Entonces, es muy importante valorar a la paciente en su conjunto, pero también es muy importante valorar la enfermedad, en qué estadio se encuentre. Si yo encuentro una paciente en un estadio 2B, 3 pues ya no le voy a proponer una conducta conservadora, un estadio 1B2, digamos, ¿no es cierto? O sea, ya iré más allá, pensaré más bien en su salud, en su bienestar, ¿de acuerdo? Entonces se toma en cuenta todos estos aspectos en realidad para tomar la conducta, ¿no? El tratamiento. Entonces, fíjense, en un estadio 0, digamos, entonces, que ya hemos visto que es el in situ, ¿no es cierto? Se propone una conización. Si a mí una mujer que ya ha tenido 2 hijos, digamos, pero es todavía una mujer joven, no se olviden que el útero también es un órgano de sostén. Hubo un tiempo en realidad en que los úteros se sacaban ya por prevención, ¿no? O quiero hacerme una histerectomía, pero ¿por qué? Por si acaso me da cáncer.
No, esa no es la forma, ¿no? Yo siempre a las pacientes, hasta ahora todavía persiste, ¿no? Entonces le sacaremos pues una mano o un pie porque de repente le da cáncer, ¿no? Entonces no es así. Todo tiene su indicación, ¿de acuerdo? Entonces, si yo encuentro una paciente con un carcinoma in situ, mujer joven, que ya ha tenido hijos, digamos, que ya su fertilidad está satisfecha, entonces le propondré una conización, cirugías con rayo láser, que hoy en día están, digamos, más propuestas cada vez, ¿no? O con asa de lip, o la criocirugía finalmente, ¿no? Para tratar de darle, digamos, un mejor pronóstico, ¿de acuerdo? Ahora también se podría proponer, digamos, ya ponte una mujer joven que ya no quiere tener hijos o que es descuidada, incluso se podría proponer una histerectomía, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que valorar aún en un cáncer in situ, porque no nos olvidemos que después de estas conductas, digamos, en pacientes que están en esta etapa, tienen que tener sus controles regulares y nuestras pacientes a veces, pues no lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las opciones terapéuticas, digamos, para un in situ. Ahora, si tenemos ya a la paciente en etapa 1A, entonces se puede hacer una histerectomía abdominal total, digamos. Si es mujer joven, se pueden conservar los ovarios. Ya si está en los 45 o 46 años, ya podríamos incluso hacer bilateral, ¿no? La salpingoforectomía, es decir, sacar los dos ovarios. Que en mujeres jóvenes siempre se propende a dejar un ovario para que pues las mantengan hormonalmente, ¿no es cierto? Porque si no también vamos a entrar ya una mujer a ver de 35 años, digamos, la vamos a inducir a una menopausia, ¿no? Entonces también podemos todavía en esta etapa proponer lo que es la conización, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿no? Los tipos de histerectomía, que es la subtotal, que no toma el cuello, la total, que toma el cuello, que puede ser uno o dos, un anexo, perdón, y la radical, que ya va tomando parte de la vagina, toma los anexos, busca ganglios, digamos, va haciendo la disección, ¿no es cierto? Entonces, todo esto depende también, como les dije hace rato, de la estadificación. Entonces, en etapa 1B, podemos hacer la radioterapia interna, la radioterapia externa, histerectomía con búsqueda de ganglios. Antes las cirugías en realidad eran muy mutilantes, ¿no? Incluso se hacían las exenteraciones, tomaban recto, vejiga, todo eso ya, entonces la paciente ya no era una vida, ¿no es cierto? Ahora más bien las conductas quirúrgicas son más bien un poco más de calidad, le brindan más calidad, digamos, a la paciente, ¿no? Entonces, en esta etapa, en el estadio 1B, también se pueden hacer lo que son estas histerectomías radicales. Fíjense en realidad que ya va tomando incluso hasta el tercio inferior de la vagina, ¿no? Como ya habíamos catalogado. Y luego, incluso después de eso, hay que complementarlas con radioterapia o quimioterapia. Luego, en la etapa 2 también ya no se hace lo que es la radioterapia interna, externa, las histerectomías. Si ustedes van viendo, en realidad ya las conductas ya no se van modificando mucho a partir del estadio 1B2 o etapa 2, digamos, ¿no? E incluso, como les he dicho, podríamos hacer histerectomías en etapas más tempranas, aunque siempre es ofrecerle a la paciente las opciones que tiene, dependiendo, porque hay mujeres, por ejemplo, que no quieren retirarse el útero, digamos, en estadios tempranos, entonces le puedes ofrecer otra conducta. Entonces, en la etapa 2 ya va siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Las histerectomías, salpingoforectomía, digamos, dejando un anexo, dependiendo de la edad de la paciente, tomando los dos anexos o yendo a los 2 tercios superiores o al tercio inferior de la vagina. Entonces ya más allá, en la etapa 2B, radioterapia interna, externa, quimioterapia. Muchas veces entonces ya no podemos ofrecerles a las pacientes
conducta quirúrgica, ¿no es cierto? Nos limitamos o se limita simplemente a la radioterapia, a la quimioterapia. Entonces ya en etapa 3, radioterapia interna o externa más quimioterapia, no hay más. El que le haga, digamos, una cirugía a esa paciente ya no le está ayudando porque ya hay permeación linfovascular, ya no, como que ya no va a tener, ese es más bien una emergencia de otro tipo, ¿no es cierto? El que ofrezca, digamos, conducta quirúrgica en esta etapa. Etapa 4, entonces lo propio, aquí ya la radioterapia o quimioterapia vamos tomando, digamos, como conducta para las pacientes. Ahora, muchas veces le hemos podido ofrecer a la paciente, digamos, una conducta que de pronto no fue tan radical y nuevamente reaparece el cáncer en estas pacientes, muchas veces histerectomizadas. No quiero decir que han sido mal valoradas, ¿no? Porque a todos nos ha pasado, nos puede pasar, que después de haberse tomado una conducta ha reaparecido, digamos, ¿no? Entonces la paciente aparece con un tumor, de pronto en un órgano vecino, en cualquiera, digamos, vejiga o finalmente en el ovario que habíamos dejado, ¿no? Entonces se le puede ofrecer estas conductas, digamos, de radioterapia combinada con quimioterapia o quimioterapia, ¿no? Y si ya, digamos, tenemos un cáncer que está fuera de la pelvis, entonces más bien ya esto realmente tendríamos que ofrecerle más bien una quimioterapia porque de pronto esa paciente no fue bien valorada del principio, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la estratificación en realidad? Por el pronóstico también, es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos a estas pacientes en etapas precoces, tempranas y ofrecemos un tratamiento adecuado, entonces el pronóstico obviamente es bueno. Si hablamos de un in situ, digamos, y hacemos una histerectomía, entonces estamos ofreciéndole casi un 100% un 100% de curación, ¿no? Lo mismo que podría esperarse en la etapa 1A1, digamos. Entonces, cuando el diagnóstico ya se hace en etapas más avanzadas, entonces el pronóstico también va cambiando, ¿no? Si nosotros encontramos, digamos, ya en una etapa 1B, entonces ya tenemos un 85% de curación, de probabilidad de curación. Vean, ¿no? La diferencia de un in situ 1A1, digamos, hasta un 100%, en 1B, entonces 85%, en la etapa 2 de 50 a 60%, en la etapa 3 un 30% de curación y en la etapa 5 pues podríamos ver que hay, digamos, supervivencia hasta los 5 años después del tratamiento, ¿no es cierto? Entonces se han revisado muchos estudios en el libro, en las revisiones que he hecho, de donde les he extractado la presentación, digamos, el capítulo de cáncer en Williams. Todos los estudios que se han hecho no han visto mayor supervivencia en la etapa 5 en el estadio 5 hasta los 5 años, ¿entienden? Entonces es muy, muy realmente importante y fundamental un diagnóstico precoz, una estadificación adecuada para una conducta. Y bueno, vacunas ya hemos visto, ya no vamos a volver a hablar de esto. Eso es, digamos, lo que podría o lo que les he resumido, digamos, de cáncer, que espero en realidad lo estudien, lo repasen, porque es muy frecuente en nuestro medio, es la segunda causa de muerte en nuestro medio. Entonces, lo más importante es que hay cómo prevenir, ¿no? Entonces, a mí me gustan las preguntas que me hacen, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿podemos hacer campañas? Sí, se hacen en realidad. Lo importante es educar a la gente, hablarle cuando uno pueda. Así hables a una mujer, digamos, esa mujer va a hablar a 5. Entonces, si tú educas a una paciente,
Eso va a ser un efecto cadena. Eso, jóvenes, es lo que les puedo hablar de cáncer. Si tienen alguna pregunta, hemos ido desde cómo tomar un Papá Nicolau en realidad hasta la conducta de un estadio 4. Preguntas. Bien. Sí. Sí. A ver, no hay que confundir la etapificación del estadio 4 con en realidad un estadio 1 que tome en el 1 a 1, que tome, digamos, la profundidad de 3 milímetros y la extensión. Porque estás hablando de un cáncer prácticamente circunscrito a cuello uterino. No te olvides, Ángel, o sea, no confundas. Entonces, lo que vamos a hacer es más bien repasar un poquito la estadificación, ¿de acuerdo? Cuando de 4 milímetros, en realidad cuando tú tienes una extensión de 3 milímetros hasta 5 milímetros, o sea, en realidad un cono incluso podría ser definitivo, digamos, para el tratamiento de esa mujer. No confundamos los 4 milímetros con un estadio 4, digamos, ¿de acuerdo? Los 4 milímetros o los 3 milímetros de profundidad que no van hasta más de 5 milímetros en el estadio 1, o sea, al final es el primer estadio, ¿ya? Que tomamos en cuenta y que va junta con tu otra pregunta como cáncer invasor, porque el preinvasor en realidad, que es el in situ, que no lo catalogamos como cáncer en realidad, porque todavía no se ha visto afectada la capa basal y todo esto, o sea, es un preinvasor, es un in situ, no ha llegado hasta ahí, está muy, muy limitado, muy circunscrito, ¿de acuerdo? O sea, no confundamos los 4 milímetros con el estadio 4, digamos. ¿De acuerdo? O los 4 centímetros, digamos, visibles clínicamente, que les he dicho, de más de 4 centímetros, ¿de acuerdo? Ya, vamos a repasar eso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No les voy a pedir, Yo, digamos... doctora, tengo 2 preguntas. Dime. No sé si nos podría explicar un poquito del procedimiento de la conización, doctora, por favor. Y esa sería una, y 2, para poder entenderlo mejor. Y la segunda es, doctora, justo leí en uno de los artículos que, por ejemplo, hay algo que es infrecuente, que, por ejemplo, la paciente presentara, digamos, carcinoma vesical y que metastatizara hasta lo que sería el útero en sí. Y decía, es muy infrecuente en los pacientes, pero en ese caso, en esas pacientes, ¿qué se haría? O sea, que se podría confundir, digamos, por un carcinoma cervicouterino. Esa era mi duda, doctora. Ya. En realidad, a ver, el cono. El cono es, digamos, una conducta que ofrecemos cuando tenemos la profundidad del cáncer, ¿no es cierto? O sea, es como usamos las asas de Lips, que son como unos electrobisturis en realidad, que tomamos y hacemos un rodete, como les he mostrado. Y vienen por milímetros también, o sea, vienen por longitud, estos conos son como unas asitas. Entonces, tú vas y tomas todo el cono, es decir, te estás sacando toda esa lesión, digamos, en profundidad y en extensión,
ya, y de ahí repiteliza, no hay problema. El problema, digamos, de realizar los conos es en mujeres que van a querer tener hijos, entonces vas a causar una incompetencia ítmico-cervical. Entonces hay que, por eso les decía, en mujeres que ya tienen, digamos, la fertilidad satisfecha, yo les puedo ofrecer incluso un cono sin una histerectomía, ¿no es cierto? Es relativamente sencillo esto del cono. Ya se hacen como unos cortes, como unos sacabocados, así, sacamos y toda la lesión. Eso lo llevamos a estudio histopatológico y ellos nos dicen, ¿no? La extensión que tiene, la profundidad que tiene, y entonces ahí ya tú sabes si esa paciente está curada, no está curada, ¿no? Eso. La otra pregunta que me dices que un cáncer vesical podría, digamos, confundir con un cervicuterino. No he visto, en realidad sería mentirte, ¿no? La literatura dice que podría ser, pero para eso lo que nosotros hacemos es la cistoscopía. Cuando tenemos pacientes ya en estadio 2, digamos, ya solicitamos rectoscopía, cistoscopía para ver la afectación a estos otros órganos, estadio 2, 3, ¿no es cierto? Nunca he visto un primario de vejiga, digamos, que confunda con un cervicuterino. Eso sería mentirte. Ahora sí, la literatura dice, puede darse, ¿no? Que sea infrecuente también es infrecuente. Pues nunca he visto, sinceramente, María, que sea un primario de vejiga que confunda con un cervicuterino. Generalmente son los cervicuterinos con afectación a órganos vecinos. Pero puede ser en medicina ya, todo. Doctora, una consulta. Esa conización, sí, esa conización que nos mencionaba y nos decía que va a provocar justo en esa región, bueno, va a alterar esa región, esas pacientes, digamos, si no, o sea, si no tuvieran número de hijos, digamos, y entraran un posterior embarazo, serían pacientes directamente para hacerles una cesárea, ¿no? Por la alteración en esa porción. O sea, en realidad incluso durante todo el embarazo van a ser pacientes que se van a complicar, dependiendo de la profundidad que has tomado en hacer el cono, ¿no es cierto? Si has tomado 3 milímetros, 4 milímetros, no es tanto. No te olvides que la longitud del cérvix son como 3 centímetros, entonces hay que hacerle cerclaje y pues si el embarazo se nos complica y todo eso, obviamente van a cesárea. Incluso les he dicho ya la anterior clase, cuando Ángel preguntaba justo esto de los embarazos, ¿no? Que a esa paciente, por ejemplo, embarazada, digamos, si yo tengo una embarazada con un in situ, yo le voy a ofrecer cesárea directamente para no causar lesiones en cérvix, ¿no? Estos microtraumas y digamos que hay estudios también que se han hecho que justamente en estas mujeres, digamos, en cáncer y embarazo, de esto, ¿no? De que los partos predisponen, digamos, a que el cáncer avance de forma más rápida, porque obviamente imagínate ese cérvix, que se dilate hasta 10 centímetros, que se produzcan desgarros durante el parto y todo eso, obviamente promueve, digamos, un desarrollo y el mismo estado de la paciente promueve un desarrollo más rápido del cáncer, ¿no? Sí, va para cesárea, definitivamente. Esa era la pregunta, ¿no? Paciente sometida a hacer clase. Gracias. ¿Cono va para cesárea? Pregunta. Ya. Por favor, les voy a rogar que lean. Dime. Ay, perdón, doctora. Quería saber, en la última, en el último artículo del que leí decía una clasificación de la anatomía patológica de las lesiones que puede haber, y ahí recién leí, decía menos del 5% puede haber un cáncer neuroendocrino del cuello uterino, y ahí me confundió totalmente y dije, ¿de dónde podría salir ese tipo histológico? Porque solamente tenemos 2 tipos de epitelios y de dónde saldría neuroendocrino. Sí, está dentro de la presentación. A ver, aquí les voy a volver a poner en la clasificación que hemos hecho. Fíjense, y justo aquí, cuando me preguntaron, ¿no? Lo de los tipos histológicos, digamos, aquí.
¿no? Fíjate, digamos, del tipo histológico del carcinoma escamoso, cuáles se desprenden, el de células grandes, el de queratinizantes grandes y el de pequeños. El mucinócito, ¿dónde está el que vi, el que tú me estás diciendo? Aquí, ¿no? El de células escamosas, el 5 adenoescamosos, sarcoma, melanoma maligno y el carcinoma neuroendocrino, ¿no? Que en su presentación es del 3 al 5%, estas digamos, que son bien infrecuentes, ¿no? Entonces, tendrían que ver más bien con el estímulo hormonal, que me gustaría en realidad que revisemos un poco más esto, ¿no? Que son muy buenas las observaciones, que están haciendo. Y sobre todo es por el tipo histológico, ¿no? Ahí está, digamos, que se desprenden de esa clasificación, que son bien raros, como ahora me acabas de decir, digamos, de un primario de vejiga que simule uno cervicuterino, es bien raro que se encuentre eso, pero puede haber, todo puede darse. ¿Mm? Entonces, jóvenes, lo que me interesa que sepan es la clasificación, qué son los cánceres, cuál es la conducta, digamos, la idea cómo hacer correctamente la pesquisa, ¿no? El tamizaje, en realidad son pruebas de tamizaje, qué es la colposcopía. Bueno, no hemos hablado también del IVA, ¿no? De la inspección visual con ácido acético, han debido escuchar ustedes, que se utiliza en realidad el ácido acético que conocemos, el vinagre, ¿no es cierto? Que antes se hacía mucho, digamos, el ver y el tratar. Tú veías, identificabas y hacías como una biopsia, como una... lo mismo que en los pólipos cuando haces histeroscopía, agarras, haces diagnóstico del pólipo y lo sacas, ¿no? Lo mismo era, digamos, hacer el IVA, la inspección visual con ácido acético, identificabas, digamos, la normalidad, le hacías como una biopsia, retirabas ese tejido y supuestamente ya estaba curada la paciente. Pero había mucha recidiva, mucho problema. Todavía hacemos la inspección visual con ácido acético, pero tanto ya no es el ver y el tratar. Entonces es más bien para llevarle a una conducta adecuada a esa paciente, para complementar más exámenes, tomar una biopsia, ver qué profundidad toma esa lesión, si es simplemente un proceso inflamatorio, porque también pudiera ser que es un proceso no más inflamatorio. Clínicamente nosotros estamos viendo lesiones inflamatorias grandes, digamos, no, este es un cáncer, y luego vas, haces un estudio histopatológico y te reporta como un proceso inflamatorio, ¿no? Y a la paciente ya le has dicho que tenía cáncer. Entonces es para esto, en realidad, para ayudarnos a hacer una pesquisa de estas pacientes, ¿de acuerdo? Se hace, todavía hacemos la inspección visual con ácido acético, hacemos la prueba de Schiller con Lugol y todas estas, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces quiero que lean, les voy a subir una evaluación así bien cortita, más como una autoevaluación, para que ustedes se autoevalúen de las lecturas que están teniendo. Yo esto he podido resumir, digamos, lo más breve posible de cáncer cervicuterino, porque hay mucho que hablar, mucho que se puede decir, ¿de acuerdo? Vania, creo que a Vania no le he escuchado participar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces les voy a subir una evaluación mañana, por favor, en la mañana. Voy a revisar los trabajos mañana en la mañana y en la tarde vamos a hacer una retroalimentación y pues para ver si el viernes ya empezamos con el otro tema. ¿De acuerdo? Muy bien, yo estoy de guardia, entonces cuídense y lean mucho, es lo único que les puedo aconsejar. Nos vemos. Vania, Ángel, María, Yasmín. Está bien, doctora, gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.